Primer invitado, Rolando Cartaya, periodista e investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Señor Cartaya, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Camilo. Gracias por la invitación. Por favor, señor Cartaya, acaba de publicar la revista América Conservadora un artículo de dos analistas conservadores que están en contra de las acciones militares del presidente Trump en el extranjero. Doy todos estos datos para jugar limpio, fair play. Y ellos han dicho que si hay una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, vendría otro Mariel, una oleada migratoria que propiciaría una crisis sin precedentes en el sur de la Florida, convertiría a Cuba en un país tan violento como Haití, lo reduciría a ser el centro del narcotráfico regional. La verdad es un panorama bastante apocalíptico. ¿Qué usted cree al respecto? Mira, Camilo, a mí me gustaría recordar lo que sucedió en 2002-2003. Está en el libro Back Channel to Cuba de William Leo Grande y Peter Conbrook. Una situación en la que el gobierno de Cuba parece que empezó a amenazar con esto a raíz de que Estados Unidos redujera la cantidad de visas procesadas en Cuba. Desde los acuerdos del 94-95 eran de 20.000 visas y creo que en ese año solo se habían, hasta en los primeros 5 meses del año, solo se habían procesado unas 500 visas de 7.000 en el año anterior. Y el gobierno de George W. Bush le hizo saber al gobierno de Cuba, mediante una vía diplomática, esto no fue una declaración del presidente, que un éxodo migratorio sería considerado un acto de guerra. Entonces, eso quedó ahí. Yo creo que con esta administración, que tiene una política dura con la inmigración, que ha eliminado los paroles humanitarios, que ha eliminado el estatus temporal de los que entraron con la aplicación CBP One, que incluso las visas desde Cuba familiares están siendo muy constreñidas. No creo que sería posible algo así. Empezando, un éxodo desde Cuba tendría que ser como fue el éxodo del 94, en embarcaciones poco como confiables, en embarcaciones. Yo recuerdo que mientras la señora Janet Rino decía no pasarán, no pasarán, los cubanos seguían saliendo, pero había una distancia desde la costa de Cuba hasta donde estaban los barcos americanos de 20 kilómetros. Y ahí murieron muchísimos cubanos y eso fue criminal por parte del gobierno de Cuba haber permitido ese tipo de éxodo así. Entonces, como te digo, no creo que sería, yo creo que en cualquier caso, la política de la administración Trump, que es la inmigración desordenada, es una de sus prioridades, no permitiría esto, tendría una política de contención, incluso de presión máxima sobre el gobierno de Cuba, y no solo económica, como sucede ahora, sino yo creo que incluso militar. Habría una presión militar contra el gobierno de Cuba en ese caso. O sea, no me parece, la situación, como tú decías, en Cuba es de una crisis humanitaria multilateral que los cubanos realmente no pueden más. Este gobierno, teniendo el dinero para haber mejorado esa crisis, porque sabemos que lo tiene a través del grupo Gaesa guardado en distintos paraísos fiscales, en bancos internacionales, no ha hecho nada por mejorar esa crisis y los cubanos están que no pueden más. O sea, en el mes de junio hubo 107 protestas de calle, de acuerdo con el informe que hacemos mensual de protestas, denuncias, expresiones críticas. 107 protestas de calle, eso es más de 6 veces lo normal, o sea, lo que veníamos compilando en un mes, en el año 2025. Al mes siguiente hubo 73 protestas de calle. O sea, los cubanos están realmente en el límite, pero sería un error
tratar de buscar un refugio en los Estados Unidos con esta administración que es tan dura, al punto de que hay personas como Oscar Casanella, como Lázaro Yuri Valle Roca, que tienen un historial de lucha por la libertad de Cuba, por la democracia, y sin embargo están pendientes de decisiones de las Cortes. Es increíble eso, No ¿no? creo que sería tan fácil. Es difícil encajar eso que usted ha dicho. Señor Rolando Cartaya, periodista e investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, si alguien pudiera explicar el tema de la represión en Cuba sería usted. A mí me cuesta mucho explicarle a colegas estadounidenses o europeos por qué ese sistema ha estado en Cuba por tantos años. Yo le decía a un colega estadounidense que el miedo en Cuba en un momento dado casi que era metafísico, que uno llegaba a Miami, hablaba de Fidel y bajaba la voz incluso en Miami. Ellos no podían entenderlo, como no puede entenderlo nadie que no haya vivido las purgas de Stalin o la revolución cultural de Mao, etcétera, etcétera. Ahora, en el momento en que está viviendo Cuba, señor Cartaya, ese miedo metafísico se ha quebrado. ¿Usted cree que ya hay unos espacios de libertad suficientes como para que lo que espera la Casa Blanca, parece ser un estallido social, acabe con el régimen? Porque mi familia en Cuba dice que tiene miedo salir a la calle. No desaparece. El miedo en sí no desaparece. Lo que pasa es que te ponen entre la espada y la pared. Claro. Y tú no tienes más remedio que tirarte encima de la espada. Y eso es lo que ha estado pasando con los cubanos, con los boinas negras en las calles, incluso con armas largas, con los boinas negras dando golpes, y además las detenciones que siguen a todas estas protestas. La gente se tira a la calle, grita libertad, es capaz de incendiar barricadas, e incluso de tener encontronazos con la policía, con estas fuerzas represivas. Entonces, sí, yo creo que las condiciones dentro de Cuba están listas para un estallido social. Sucede que se necesita una ayuda exterior. Sin duda, no, como tú decías, este es un régimen que se ha mantenido a base de represión, que tiene la seguridad del Estado, a la policía, los boinas negras por una parte, tiene los tribunales para condenar a las personas a penas de, no sé, de 10 años en este momento. Antes en el 2003 los condenan a 25. Y que tiene también lo que es la máquina de moler de las prisiones, que es terrible lo que están pasando los presos políticos, de solamente la alimentación, por ejemplo, de 1.200 calorías que se supone que necesita un ser humano adulto. Creo que 300 y tantas calorías es lo que están recibiendo según Prisoner Defenders. Pero eso es hambre, o ya. sea, y eso es solamente la alimentación, sin contar las golpizas, sin contar todo lo demás. Ya, eso es pasar hambre. 300 calorías al día, Sí, es claro. pasar hambre. Es pasar hambre, es pasar enfermedades, porque también les niegan la atención médica, es también mandarlos a la celda de castigo si tienen cualquier tipo de manifestación interna dentro de la cárcel. Hay un muchacho, tal vez lo recuerde, que fue el que, no recuerdo el nombre exacto de la hora, pero que fue el que sacó un cartel que dice: era tanta el hambre que nos comimos el miedo. Sí, me acuerdo. Este muchacho, maravilloso el cartel. Sí, me acuerdo. Sí. Este muchacho contrajo tuberculosis en la cárcel y lo dejaron por tiempo sin ningún tratamiento. Por Dios. No me acuerdo ahora exactamente el nombre de él, es de Mayabeque. Y lo dejaron sin tratamiento para una enfermedad que, según progresa, pues estás arriesgando tu vida, ¿no? Y lo hacen así, como también han eliminado a personas como fue Laura Pollán, como fue Osvaldo Payá, que eran premios Sáharo, y esperaron años, pero finalmente le aplicaron lo que ellos llaman neutralización, que eso es un eufemismo por eliminación física, ¿no? Entonces, un sistema que no solo es inepto, como dicen muchos periodistas, sino que es un sistema cruel, un sistema realmente despiadado de todo punto de vista, y que los cubanos necesitan, de verdad, necesitan
y han estado muy esperanzados desde lo que ocurrió en Venezuela con que realmente la administración va a tomar alguna Señor medida Cartaya, con este gobierno. y usted personalmente, como periodista, como investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, ¿usted está esperanzado de que por fin la Casa Blanca haga algo en Cuba? No, no sé si al estilo de Venezuela o al estilo de... No sé, no sé. Pero usted está esperanzado porque a la gente el recelo, la desesperanza es terrible. Es un doble, porque por una parte te dicen que Cuba es la capital del comunismo en el siglo XXI. Te dicen te hacen una historia de todas los ataques del gobierno de Cuba a los Estados Unidos, o sea, no es solo del comunismo, sino del antiamericanismo, influir en la izquierda para que la izquierda se vuelva contra este país, el narcotráfico, el espionaje. O sea, hay una cantidad a través de la historia que ha demostrado que Cuba sí es una amenaza para los Estados Unidos, no como decía la señora Anabel Montes, que no, desde su puesto en la Agencia de Inteligencia para la Defensa decía que no, que Cuba no era tal amenaza. No, Cuba sí es una amenaza. Pero por otra parte, entonces te dicen que bueno, sería conveniente que el gobierno de Cuba entrara en una negociación. No sé, yo creo que realmente lo que puedo pensar es que los tienen mareados. O sea, realmente que los están mareando, no saben realmente a qué atenerse y que sí, definitivamente, esa amenaza, ese país que ha estado vinculado a Hezbollah, a Irán, que tiene bases de escucha soviéticas, no, eran soviéticas, después rusas y chinas. Hay como 4 bases de escucha radioelectrónica en Cuba, chinas. Entonces, eso tiene que terminar y Estados Unidos lo sabe. Y sabe que si no le corta la cabeza a la serpiente, Claro. no va a cortar el problema de raíz. Señor Cartaya, usted perdone mi risotada, pero es que a mí, eso es lo que me gusta a mí del gracejo nuestro, el gracejo cubano. Estamos hablando con un investigador notable de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y el señor Cartaya podría decir, no, la Casa Blanca está adorando la píldora, pero lo ha dicho en cubano. Sí. Que nos están variando, y es verdad que nos están variando. Una pregunta, Sí. ¿por qué cree usted que la izquierda cerril, ultraortodoxa, asilvestrada, esa que todavía echa de menos a Silvio Rodríguez cantando "Le está pariendo un corazón" y que llora porque el muro de Berlín se cayó, ¿por qué esa izquierda siempre dice la misma barrabasada de que los derechos humanos no son universales? Que los derechos humanos no son Sí. universales. Usted va a Nicaragua Bueno, y esos locos le dicen, nosotros tenemos nuestro propio concepto de derechos humanos. Y eso mismo dicen los cubanos del gobierno. exacto, eso es lo que dicen ellos. Y de hecho, en la Constitución existen derechos de manifestación, derecho de reunión, pero siempre está condicionado por un artículo en la Constitución que te dice que todo eso tienes que ejercerlo en función de la sociedad socialista. Y además, desde los tiempos de Payá, dijeron que el socialismo era irreversible, ¿no? Entonces, yo creo que los derechos humanos en Cuba, las violaciones de los derechos humanos en Cuba, y esto fue un descubrimiento de Ricardo Bofill, son institucionales, no son puntuales. Es algo que está en las leyes, está en esa alambrada de leyes que realmente después de la aprobación del último Código Penal no han dejado ningún resquicio para el disenso, para que la gente pueda protestar. Cualquier cosa, tú le dices a Díaz-Canel algo en una protesta de calle y eso te puede significar 3 años por desacato. Si bloqueas una calle, eso es también el desorden público y puedes ir 3 años. Y si te expresas en las redes sociales, te pueden aplicar propaganda contra el orden constitucional, por lo cual te pueden mandar a prisión hasta por 10 años. Por Dios. Entonces, es así. Por supuesto, la izquierda sigue apoyando a este régimen que de vez en cuando les da un tour por La Habana, por las partes
lo que es la aldea Potenkin, ¿no? La parte bonita de La Habana, la parte que dejó Eusebio la Leal. parte que dejó Eusebio Leal. Y así entonces los llevan a personas que le dicen, no, si esto nosotros somos revolucionarios y la revolución. Y tú te alejas solamente un poquito de esos puntos, de polos turísticos de La Habana, y lo que te encuentras es realmente peor que en el siglo XIX. Es así. Señor Cartaya, antes de poner el punto final a esta charla nuestra, y por cierto, es la primera vez que usted está en el programa, las puertas están abiertas, ¿vale? Permanentemente abiertas. Gracias, muchas gracias. Antes de poner el punto final y a tenor con lo que usted ha dicho, permítame recordarle a los televidentes que en enero el presidente Trump anunció la desaparición de la isla, que en febrero habló de una toma de control amistosa, que en marzo prometió que Cuba sería la siguiente después de Irán, que en abril dijo podríamos hacer una parada en Cuba, que en mayo pronosticó que él mismo tumbaría el castrismo, y en junio dijo que podría haber una acción militar en Cuba al estilo de Venezuela, y en julio aseguró que Cuba se estaba acercando a los Estados Unidos. Quiera Dios, señor, y la geopolítica, señor Cartaya, que la próxima vez que usted y yo hablemos en este programa nos hayan dejado de marear desde la Casa Blanca. Un abrazo grande y gracias por hablar alto y claro. Gracias. Gracias. Con gusto.